Cuando alguien descubre su verdadero valor interior, ocurre un cambio profundo, casi invisible a los ojos del mundo, pero innegable en la experiencia personal. Ese cambio transforma la forma en que nos relacionamos con los demás, la manera en que respondemos cuando alguien regresa a nuestra vida y, sobre todo, cómo elegimos desde el alma. Carl Jung decía que aquello que negamos nos somete y aquello que aceptamos nos transforma. Esta frase encierra un secreto. El verdadero poder no está en controlar al otro, sino en conocerte lo suficiente como para que, cuando esa persona vuelva, seas tú quien sostenga el timón de tu vida. Y en este video, quiero que explores esa experiencia, cómo hacer que el otro sienta un vacío que no podrá llenar con nada ni con nadie, porque ese vacío no habla de ti, sino de lo que perdió al no valorar lo que le ofrecías. Imagina por un momento que pasaste meses, o incluso años, girando en torno a alguien. Esa persona ocupaba tus pensamientos, tus expectativas, tus emociones. Dabas y dabas esperando reconocimiento, esperando un gesto, esperando ser elegido. Pero un día, algo dentro de ti cambia. Dejas de esperar. Ya no ruegas atención, ya no necesitas ser visto porque te has visto tú mismo. Esa es la primera chispa de poder auténtico. Cuando dejas de ser rehén del deseo ajeno y te conviertes en el guardián de tu propio fuego. Y cuando eso sucede, ocurre algo curioso. La otra persona lo percibe. Puede no entenderlo conscientemente, pero lo siente. Siente que ya no tienes la misma dependencia, que ya no estás allí para llenar su ego ni sostener sus carencias. Y ese cambio le provoca un vacío que ninguna otra persona, ninguna distracción, ningún juego podrá reemplazar. Este vacío no es una estrategia fría ni un truco de manipulación. Es la consecuencia natural de tu crecimiento. Carl Jung hablaba del proceso de individuación, esa travesía en la que dejamos de vivir solo para las expectativas externas y comenzamos a responder a la voz interior. Y cuando entras en ese proceso, empiezas a ver que no se trata de ganar al otro o de castigarle con tu ausencia. Se trata de elegirte a ti, una y otra vez, hasta que la energía que antes regalabas sin medida regresa a tu centro. Y en ese momento, quien te subestimó se da cuenta, quizá demasiado tarde, de lo que ha perdido. Piensa en esta imagen. Antes eras como un manantial del que cualquiera podía beber sin límite. No ponías fronteras, no cuidabas tu agua, y muchos llegaron, bebieron y siguieron su camino. Pero cuando decides proteger esa fuente, cuando colocas límites y te reconoces como sagrado, el que venía a beber por costumbre se encuentra con el desierto, y en ese desierto aparece el vacío, no porque tú se lo impongas, sino porque él se acostumbró a algo que ya no existe, y ese recuerdo, esa falta, se convierte en un eco que lo persigue. En la psicología femenina, este despertar tiene un matiz especial. Durante siglos, las mujeres fueron educadas para esperar, para ser elegidas, para encontrar valor en la mirada de otro. Pero cuando una mujer despierta y se elige a sí misma, rompe con un patrón colectivo y activa algo ancestral, la sabiduría de la diosa interior, de la que Jung llamaría el ánima en equilibrio. Ese despertar no significa rechazar al otro, sino abrazar la verdad de que tu valor nunca dependió de su reconocimiento. Y cuando actúas desde esa certeza, tu energía cambia, y el otro, inevitablemente, lo siente. Quizá ahora mismo recuerdes a alguien que se alejó de tu vida. Puede que vuelva con mensajes, con intentos de acercamiento, con excusas o con promesas. Y aquí está el punto crucial. Tu respuesta ya no será la misma. Antes habrías corrido a abrir la puerta, habrías entregado tu tiempo, habrías buscado agradar para no perderlo. Pero hoy, después de haber recorrido este camino de autoconciencia, respondes desde otro lugar. Ya no reaccionas con ansiedad, reaccionas con calma. Ya no cedes tu paz para ganar su presencia. Ahora, si decides abrir la puerta, lo haces porque eliges, no porque temes estar solo. Y esa diferencia se siente como un muro invisible que lo confronta con su propio vacío.
Este vacío que el otro siente no es un castigo, sino un espejo. Es el reflejo de lo que dejó ir. Carl Jung decía que el encuentro con la sombra es inevitable. Tarde o temprano, cada uno de nosotros debe mirar aquello que ha reprimido o negado. Y cuando alguien se da cuenta de que perdió a una persona consciente de su valor, el vacío que siente no es solo por tu ausencia, sino por la confrontación con su propia sombra. Esa sombra que le recuerda que no supo valorar, que no supo cuidar, que no supo amar de verdad, y entonces, inevitablemente, piensa en ti una y otra vez, porque no es solo nostalgia, es confrontación interna. Quiero que lo imagines con claridad. Esa persona en su vida cotidiana, intentando distraerse, rodeada de gente, saliendo, riendo, publicando en redes. Todo parece normal desde fuera, pero hay un hueco que nadie logra llenar, y ese hueco eres tú. O mejor dicho, es la versión de sí mismo que perdió cuando te tuvo cerca. Porque lo que en verdad echa de menos no es solo tu presencia, sino la experiencia de sentirse completo, gracias a lo que tú irradiabas. Y cuando esa luz ya no está disponible, el contraste se hace insoportable. Es como si viviera rodeado de ruido, pero en su interior solo escuchara silencio. Ahora, permíteme contarte una historia. Una mujer que conocí, a la que llamaremos Clara, vivió durante años atrapada en una relación desigual. Su pareja aparecía y desaparecía, pedía amor sin darlo, exigía comprensión sin ofrecer apoyo. Ella, por miedo a perderlo, siempre estaba disponible. Pero un día, después de leer a Jung y de sumergirse en terapias de autoconocimiento, algo despertó. Clara se dio cuenta de que no podía seguir esperando ser elegida, porque ya había sido elegida por ella misma. Decidió poner límites, se enfocó en sus proyectos, en su cuerpo, en su espiritualidad, y entonces ocurrió lo inevitable. Él regresó. Pero esta vez, Clara ya no estaba en el mismo lugar. No respondió con la urgencia de antes, sino con serenidad. Y en ese instante, él lo sintió. Un vacío que lo golpeó como un espejo. Se dio cuenta de que la mujer que siempre estaba para él, ya no estaba. Y ese vacío lo hizo pensar en ella una y otra vez. Pero Clara ya no necesitaba ser pensada, ella estaba viviendo. Esta historia refleja lo que Jung llamaría integración, la unión de lo que antes estaba dividido. Cuando integras tu sombra, dejas de mendigar amor, porque reconoces que la carencia estaba en ti, no en el otro. Y al sanar esa carencia, te vuelves completo. Esa completitud es magnética, porque quien no la tiene la percibe como un misterio. Y aquí está la paradoja. Cuanto más te eliges a ti, más el otro siente tu ausencia. Cuanto más te abrazas, más el otro experimenta el vacío, porque su dependencia era de tu energía, y esa energía ya no está disponible en los viejos términos. Quiero que pienses en lo siguiente: cuando alguien vuelve a tu vida, no siempre lo hace porque te extraña de verdad. A veces vuelve porque extraña la versión de sí mismo que tenía cuando tú estabas. Y aquí es donde necesitas sabiduría. Jung decía que lo que negamos nos domina. Si niegas tu poder, serás dominado por las idas y venidas de otros. Pero si aceptas tu poder, entonces eliges con claridad. Y eliges desde la abundancia, no desde la carencia. Eso es lo que hace toda la diferencia. Y eso es lo que hace que el otro, inevitablemente, se confronte con un vacío imposible de llenar. A lo largo de este video, exploraremos paso a paso cómo encarnar esa transformación, cómo responder desde tu poder cuando alguien regresa, cómo transformar ese momento en una afirmación de tu crecimiento emocional. Vamos a hablar de desapego, de sombra emocional, de integración personal y de sanación interior. Pero sobre todo, vamos a hablar de cómo, cuando te eliges a ti mismo, cambias las reglas del juego para siempre. Y quiero dejarte con esta idea antes de seguir. No es tu responsabilidad llenar el vacío de otro. No es tu tarea ser la medicina de quien no quiere sanarse. Tu tarea es elegirte, una y otra vez, hasta que tu vida se convierta en un reflejo de tu amor propio. Y desde ahí, lo que ocurra con el otro ya no importa. Porque el verdadero triunfo no es que piense en ti, sino que tú pienses en ti
con amor, con respeto y con libertad. Ese es el inicio del viaje, y en la próxima parte vamos a profundizar en cómo llevar esta conciencia al día a día, con ejemplos claros y estrategias que puedes aplicar desde ahora mismo. Cuando hablamos de transformar la manera en que respondemos a quien regresa a nuestra vida, no estamos hablando de venganza ni de estrategias frías. Estamos hablando de conciencia. Carl Jung insistía en que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Y ese despertar es lo que cambia todo. Porque cuando te eliges a ti mismo, cuando ya no necesitas ser aprobado, tu energía deja de mendigar y empieza a irradiar. Y esa radiación tiene un efecto poderoso. Despierta en el otro un recuerdo, un vacío, una pregunta que no puede ignorar. Imagina que llevas meses reconstruyéndote. Has invertido tiempo en tu crecimiento, en tu paz, en tus pasiones. Ya no eres la persona que se desesperaba por un mensaje. Ahora, tu centro es fuerte, y de repente, aparece de nuevo alguien que en el pasado jugó con tu vulnerabilidad. Esa persona, al encontrarte, siente algo extraño. Ya no puede leer en tu mirada esa disponibilidad absoluta. Ya no puede encontrar en ti el refugio que antes le daba seguridad. Y entonces surge el vacío, un vacío que no es tuyo, sino suyo, pero que inevitablemente te relaciona con él, porque en su mente, tú eras esa fuente que calmaba su ansiedad. Y ahora esa fuente está protegida. Lo que siente es la ausencia de lo que nunca valoró. Ese momento es crucial. Antes habrías sentido que estabas ante una oportunidad. Por fin volvió. Ahora sí podré ser feliz. Pero hoy, con la sabiduría de tu despertar, lo que sientes es distinto. No es ansiedad, es claridad. No es hambre, es saciedad. Y desde ese lugar, tu respuesta ya no busca retener, sino expresar tu verdad. Tal vez sonríes con calma, tal vez contestas con distancia, tal vez decides no contestar. Pero en cualquiera de esas formas, lo que transmites es poder. Poder silencioso, que se siente más fuerte que cualquier discurso. Y ese poder es el que lo hace pensar en ti una y otra vez. Porque el contraste entre lo que eras y lo que ahora eres es demasiado grande para ignorarlo. Piénsalo como un juego de espejos. El otro se acerca esperando ver la misma imagen de siempre. Alguien dispuesto, alguien ansioso, alguien dependiente. Pero al mirarte ahora, lo que encuentra es un reflejo distinto. Alguien entero, alguien seguro, alguien que no necesita. Y ese reflejo le confronta con su propia sombra. Alguien seguro. Jung decía que el encuentro con la sombra es inevitable y necesario para crecer. Cuando el otro te mira y ve que ya no eres lo que esperaba, se topa con esa sombra. Y lo que siente es vacío, porque ya no puede usar tu energía como escape de sí mismo. Y ese vacío, por más que lo intente llenar, sigue allí. Te contaré la historia de Marcos, un hombre que conocí en terapia. Durante años, tuvo una relación en la que él llevaba las riendas. Su pareja estaba siempre pendiente, siempre dispuesta, siempre disponible. Pero un día, ella cambió. Empezó a poner límites, a cuidar de sí misma, a no responder inmediatamente. Marcos me confesó que al principio sintió rabia, como si hubiera perdido poder. Después, sintió vacío, un hueco que ninguna otra relación pudo llenar. Intentó distraerse con nuevas parejas, con viajes, con trabajo, pero siempre volvía a pensar en ella. No porque ella lo buscara, sino porque su ausencia se volvió un espejo insoportable. Y en sus palabras, comprendí algo. No era ella lo que él extrañaba, sino la versión de sí mismo que había perdido al no saber valorarla. Esto nos lleva a una verdad poderosa. Cuando alguien piensa en ti una y otra vez, no siempre es por amor. A veces es por confrontación. A veces es porque tu crecimiento revela su estancamiento. A veces es porque tu fuerza revela su debilidad. Y eso es algo que no se puede olvidar fácilmente. Carl Jung decía que lo que resistes persiste, y cuando alguien resiste mirar su sombra,
El recuerdo de ti se convierte en una insistencia. No importa cuánto lo intente negar, siempre regresa, porque tu transformación es la evidencia de lo que él no logró transformar en sí mismo. Ahora bien, ¿cómo sostenerte en tu poder cuando esa persona regresa? La clave está en el desapego. El desapego no significa indiferencia fría ni rechazo absoluto. Significa amar sin depender, responder sin perder tu centro, dar sin traicionarte. Significa que, aunque el otro regrese con palabras dulces o con promesas, tú sabes que no necesitas nada de eso para estar bien. Tu bienestar no está en sus manos. Y cuando respondes desde ese lugar, lo que comunicas es una certeza inquebrantable. Yo me elijo a mí. Esa certeza es lo que más impacto genera, porque el otro siente que perdió el acceso a tu alma en los términos que conocía, y ese acceso no se recupera fácilmente. Aquí entra otro concepto junguiano, la integración del anima y el animus, las energías femenina y masculina en equilibrio. Cuando estás incompleto, buscas afuera lo que crees que te falta. Si eres mujer, tal vez buscas que un hombre te valide, que te elija, que te dé la seguridad que no encuentras en ti. Si eres hombre, tal vez buscas que una mujer te cuide, te alimente emocionalmente, te dé el afecto que no te das a ti mismo. Pero cuando integras esas energías en tu interior, ya no necesitas mendigar afuera. Te conviertes en un ser completo, y eso cambia radicalmente la dinámica. Porque quien antes se alimentaba de tu necesidad, ahora se encuentra con tu plenitud. Y frente a la plenitud, quien no está en paz con su vacío, se siente aún más vacío. Quiero que pienses en un ejemplo cotidiano. Imagina que siempre que alguien te llamaba, tú corrías a contestar. Siempre estabas disponible, incluso cuando no querías. Esa disponibilidad creaba una ilusión de control en el otro. Sentía que siempre podía contar contigo. Pero un día, decides que tu tiempo es valioso. Empiezas a no contestar de inmediato, a priorizarte, a elegir cuándo y cómo responder. Al principio, el otro se sorprende, luego, se irrita, y finalmente, se da cuenta de que lo que perdió no fue solo tu respuesta inmediata, sino la seguridad de que tú estabas ahí sin importar nada. Esa seguridad era su alimento, y ahora que no lo tiene, siente un vacío. Ese vacío es lo que lo hace pensar en ti una y otra vez. Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo, esa red de símbolos, arquetipos y patrones que compartimos como humanidad. Uno de esos arquetipos es el del amante que regresa, del que intenta recuperar lo que perdió. Es un arquetipo antiguo, presente en mitos, en cuentos, en historias universales. Y cada vez que alguien regresa a tu vida buscando lo que no supo valorar, está encarnando ese arquetipo. Pero la clave está en tu respuesta. Si caes en el patrón de siempre, repites la historia. Pero si respondes desde tu despertar, cambias el guión. Y esa ruptura del patrón es lo que marca la diferencia. Porque no solo sanas tú, también confrontas al otro con la oportunidad de sanar. Y en ese cruce de caminos, él siente el vacío de lo que perdió, y tú sientes la plenitud de lo que ganaste. Pongamos otra historia, la de Lucía. Ella vivió una relación intensa con un hombre que constantemente desaparecía y reaparecía. Cada regreso era una montaña rusa de emociones. Pero un día, después de un proceso de autoterapia, decidió que ya no iba a vivir en esa dinámica. Cuando él regresó, Lucía no reaccionó con entusiasmo ni con dolor. Simplemente respondió con calma: espero que estés bien. Yo estoy enfocada en mis proyectos. Ese mensaje tan simple provocó en él un terremoto, porque lo que buscaba era la dependencia emocional de siempre, y lo que encontró fue una mujer completa, centrada, que ya no giraba en torno a él. Ese contraste creó un vacío que ninguna otra experiencia pudo llenar, y desde entonces, él pensó en ella una y otra vez. Pero Lucía ya no necesitaba ser pensada. Ella estaba viviendo en plenitud. Este es el punto. Tu poder está en no volver a ser quien fuiste. Tu poder está en mantenerte en tu despertar, aunque el otro regrese con fuerza. Y cuando lo haces, inevitablemente el otro siente el vacío de lo que ya no tiene. Pero ese vacío no es tu responsabilidad. No estás aquí para sanar la herida que otro no quiere mirar.
Estás aquí para sostener tu luz. Y esa luz, incluso en silencio, brilla con tanta fuerza que deja huella. Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Tú hiciste consciente tu oscuridad, la abrazaste y ahora eres luz. Esa luz es lo que el otro extraña. Esa luz es lo que lo hace pensar en ti una y otra vez, porque esa luz no se encuentra en cualquier parte, y quien la pierde lo sabe. Antes de cerrar esta parte, quiero dejarte un ejercicio. Piensa en esa persona que quizá aún ocupa espacio en tu mente. Pregúntate, ¿qué siento realmente cuando pienso en él o en ella? ¿Es amor auténtico o es apego? ¿Es deseo de compartir o miedo a estar solo? Esa sinceridad contigo mismo es el inicio del desapego, porque cuando reconoces que lo que extrañas no es al otro, sino la versión de ti que eras con él, puedes empezar a reconstruirte desde un lugar más sano. Y esa reconstrucción es lo que te devuelve tu poder. Y recuerda, tu poder no está en hacer que el otro piense en ti. Tu poder está en pensar en ti con amor. Y desde ahí, todo lo demás fluye. En la próxima parte, vamos a profundizar aún más en cómo sostener este poder en la práctica. Hablaremos de ejemplos específicos, de frases que puedes usar, de actitudes que reflejan tu transformación, porque la teoría es poderosa, pero la práctica es lo que te consolida. Y quiero que salgas de este video no solo inspirado, sino preparado para vivirlo. Porque cuando lo encarnas, el otro inevitablemente sentirá un vacío que no podrá llenar, y tú sentirás la plenitud de haberte elegido de verdad. Hay algo que debes comprender profundamente. La verdadera transformación no se mide en lo que el otro siente por ti, sino en cómo tú te sostienes cuando él regresa. Porque el regreso de esa persona no es un regalo, ni una señal mágica del destino. Es una prueba, es un espejo que viene a mostrarte cuánto has crecido y cuánto estás dispuesto a elegirte. Y en esa prueba, el verdadero desafío no es que el otro piense en ti una y otra vez, sino que tú no vuelvas a perderte en esa mirada, en esa promesa, en ese vacío disfrazado de amor. Carl Jung decía que lo que niegas te somete, y lo que aceptas te transforma. Si aceptas tu sombra, ya no hay vuelta atrás. Respondes desde un lugar diferente. Imagina que esa persona vuelve con un mensaje. He pensado mucho en ti. Antes, esas palabras habrían encendido tu corazón. Habrías sentido que al fin se dio cuenta que ahora sí podrías vivir la historia que soñabas. Pero hoy, en tu despertar, esas palabras tienen otro peso. No las recibes con hambre, las recibes con calma, porque sabes que no basta con pensar, que pensar no es igual a valorar, que pensar no es igual a elegir, y desde esa claridad ya no te dejas llevar por el impulso. Esa calma es tu victoria. Y esa calma, paradójicamente, es lo que más lo descoloca. Porque esperaba a la persona de antes, ansiosa, dependiente, y lo que encuentra es un ser humano que se ha convertido en un espejo implacable de su propio vacío. Piénsalo así. Cuando alguien vuelve a tu vida, lo hace porque recuerda lo que recibía de ti. Tal vez era tu ternura, tu cuidado, tu entrega, tu pasión. Pero muchas veces no regresa porque haya cambiado, sino porque extraña el efecto que tenía sobre él. Y aquí está tu reto. No volver a regalar ese efecto como si no costara nada. Porque tu energía, tu amor, tu tiempo son tesoros. Y los tesoros no se entregan sin conciencia. Jung decía que la energía psíquica siempre busca equilibrio. Si entregas demasiado, te vacías. Si te reservas en exceso, te endureces. El arte está en el punto medio. Dar sin perderte. Amar sin anularte. Responder sin mendigar. Ese equilibrio es lo que te convierte en un imán. Y frente a un imán, el otro siente el contraste de su propio vacío. Quiero que lo veas con un ejemplo real. Imagina que él regresa y dice: la versión de ti del pasado habría respondido con entusiasmo, buscando retomar donde lo dejaron. Pero la versión de ti despierta responde diferente. Yo también pasé por momentos en los que te recordé, pero hoy estoy en un lugar distinto. Estoy creciendo. Esa frase, tan sencilla, es un terremoto para quien esperaba tu dependencia. Porque lo que escucha no es un rechazo, sino una declaración de plenitud. Y frente a la plenitud, quien vive en la carencia siente un vacío insoportable. Ese vacío no lo llenan las excusas,
no lo llenan los halagos, no lo llenan nuevas personas. Porque no es la pérdida de tu cuerpo lo que duele, es la pérdida de tu luz. Y esa luz solo está disponible para quien la sabe cuidar. Aquí es donde aparece otro concepto junguiano, la proyección. Muchas veces, lo que el otro siente no es por ti en sí, sino por lo que proyectó en ti. Proyectó seguridad, proyectó ternura, proyectó calma. Y cuando tú te retiras, lo que pierde no eres tú solamente, sino esas proyecciones. Y ahí aparece la confusión. La extraño, dice. Pero en realidad, lo que extraña es la seguridad que sentía cuando tú estabas. Y como no la encuentra en sí mismo, proyecta que el problema es tu ausencia. Ese es el vacío que lo persigue. Y ese es el vacío que lo hace pensar en ti una y otra vez. Pero tú, al comprenderlo, ya no caes en esa trampa. Porque sabes que no es tu tarea llenar el hueco de sus proyecciones. Tu tarea es mantener tu centro. Déjame contarte la historia de Valeria. Durante años, estuvo atrapada en una relación en la que siempre cedía. Cada vez que él desaparecía y volvía, ella lo recibía con los brazos abiertos. Hasta que un día, después de un proceso de terapia profunda, decidió que ya no iba a seguir siendo la sombra de sí misma. Cuando él regresó con las palabras de siempre, Valeria sonrió y respondió: «Te entiendo, pero hoy estoy en otro momento de mi vida». Esa frase, dicha con calma, fue un golpe devastador para él, porque esperaba la antigua reacción, y lo que encontró fue un muro de serenidad. Desde ese día, pensó en ella constantemente, no porque Valeria buscara manipularlo, sino porque su ausencia de necesidad reflejaba su propia dependencia. El vacío que sintió fue tan profundo que ninguna otra relación logró distraerlo, y mientras tanto, Valeria siguió creciendo, ya sin cadenas. Esto nos lleva a un punto clave. Cuando alguien piensa en ti, una y otra vez, es porque tu energía dejó una huella. Esa huella no se borra fácilmente. Y aquí está la paradoja. La huella es más fuerte cuando ya no estás disponible, porque la mente humana funciona con contraste. Valoramos lo que ya no podemos tener. Deseamos lo que se nos niega. Recordamos con fuerza lo que se perdió. Jung hablaba de los arquetipos universales, y uno de ellos es el del paraíso perdido. Cuando alguien te pierde después de haberte tenido sin esfuerzo, lo que siente es un eco del paraíso perdido. Y ese eco se convierte en una obsesión silenciosa. Piensa en ti al despertar, piensa en ti en la noche, piensa en ti incluso en medio de nuevas experiencias, porque el recuerdo del paraíso perdido es más fuerte que cualquier presente vacío. Aquí entra el tema del desapego. El desapego es la habilidad de dejar ir sin resentimiento, de soltar sin odio, de cerrar la puerta con paz. Y es, al mismo tiempo, la fuerza más magnética que existe, porque el otro siente que ya no lo necesitas, y esa ausencia de necesidad es lo que más lo atrae. Pero no se trata de jugar a ser indiferente. Se trata de realmente estar bien contigo mismo. Porque la indiferencia fingida se nota, pero la plenitud auténtica se siente. Y cuando vives en plenitud, el otro inevitablemente siente la falta. Porque lo que antes recibía de ti ahora no está, y no puede encontrarlo en otro lado. Ese vacío es el que lo hace pensar en ti, una y otra vez. Piénsalo en términos simples. Si alguien tiene acceso ilimitado a un tesoro, no lo valora. Pero cuando ese tesoro se guarda, cuando ya no está disponible, la mente empieza a recordar su valor. Eso es lo que ocurre contigo. Tú eres ese tesoro. Tu amor, tu tiempo, tu entrega eran tesoros. Y ahora, al guardarlos para ti, el otro empieza a dimensionar lo que perdió. Pero aquí está lo más importante. No vuelvas a entregarlo como si no valiera nada. Porque la prueba de tu crecimiento está en mantener el tesoro protegido. Y quien realmente merece tu presencia será quien se acerque no por costumbre, sino con respeto, con conciencia, con verdadero amor. Carl Jung decía que el proceso de individuación es un camino hacia la totalidad. Y esa totalidad implica que ya no buscas completarte en otro, sino que reconoces que ya eres completo.
Desde ese lugar, el amor deja de ser dependencia y se convierte en elección. Y esa elección cambia todo. Porque el otro ya no puede manipularte, ya no puede hacerte dudar, ya no puede llenarte de ansiedad. Ahora, si lo eliges, lo haces desde la libertad, no desde la carencia. Y esa libertad es lo que lo confronta con su vacío. Porque mientras tú eres libre, él sigue siendo esclavo de sus patrones. Y esa diferencia lo persigue, lo hace pensar en ti una y otra vez, porque tu libertad es el espejo de su cárcel. Antes de cerrar esta parte, quiero que pienses en lo siguiente. Cada vez que alguien regresa, es como si la vida te preguntara, ¿ya aprendiste la lección? Si respondes como antes, repites la historia. Si respondes desde tu despertar, sanas. Y al sanar, creas un vacío en el otro que no podrá llenar. Pero ese vacío no es tu carga, no es tu responsabilidad. Tu tarea es vivir tu plenitud, seguir creciendo, seguir eligiéndote. Y mientras tú avanzas, el otro se queda enredado en su sombra, pensando en ti, recordando lo que perdió, sintiendo el eco de tu luz. Esa es tu victoria, no que te piense, sino que tú ya no lo necesitas. Y desde ahí, la vida se abre con más fuerza de lo que alguna vez imaginaste. En la próxima parte, la última de este viaje, vamos a hablar del cierre definitivo. Vamos a ver cómo convertir este proceso en un renacer. Cómo usar el recuerdo, el vacío y la sombra como escalones hacia tu verdadera libertad. Y cómo, al final, cuando te eliges sin miedo, no solo sanas tu pasado, sino que construyes un futuro que ya no depende de nadie más. Ese será el broche de oro de este camino. Este es el momento de cerrar un ciclo. Has caminado por la herida, has atravesado la sombra, has sentido el vacío y has aprendido a elegirte. Ahora toca comprender la dimensión más profunda de este viaje. No se trataba de que el otro piense en ti una y otra vez. Se trataba de que tú aprendieras a pensar en ti con amor, con respeto, con gratitud. Y cuando llegas a este punto, lo que antes parecía una pérdida, se revela como un renacimiento. Carl Jung decía que uno no llega a la conciencia sin dolor. El dolor, la ausencia, la soledad, fueron el precio de tu despertar. Pero ese despertar te ha hecho libre. Y frente a tu libertad, el otro inevitablemente siente un vacío que no puede llenar. Porque su prisión interior se hace más evidente cuando se enfrenta a tu plenitud. Imagina la escena final de esta historia. Esa persona que en el pasado te tuvo sin esfuerzo, hoy te observa desde la distancia, puede enviarte un mensaje, puede intentar acercarse, puede incluso confesar que no deja de pensarte, pero lo que siente no es amor puro, es vacío. Es la conciencia de que ya no tiene acceso a lo que daba por hecho, y ese vacío lo acompaña en cada rincón de su vida. Lo persigue en las noches silenciosas, en los momentos de soledad, en las distracciones que no logran distraer. Piensa en ti una y otra vez, porque en el fondo sabe que tu luz no era común, que tu entrega no era cualquiera, y mientras tanto, tú ya no giras en torno a su recuerdo. Tú giras en torno a tu propio sol. Esa es la victoria silenciosa, la que no necesita ruido, la victoria de haberte elegido. Quiero que recuerdes algo esencial. No se trata de demostrarle nada al otro. No se trata de hacerle ver lo que perdió como un trofeo. Porque si lo conviertes en un juego de venganza, vuelves a estar atrapado en su sombra. Tu despertar es más profundo que eso. Tu despertar es la capacidad de soltar con amor, de cerrar la puerta sin odio, de seguir caminando sin mirar atrás. El otro puede pensar en ti 1000 veces. Puede sentir el vacío más grande. Pero eso ya no determina tu vida. Porque ahora sabes que tu valor no depende de ser recordado. Tu valor está en estar presente para ti mismo. Y esa certeza es lo que nadie puede arrebatarte. Carl Jung hablaba del sí mismo como el núcleo más profundo del ser, la totalidad que integra consciente e inconsciente. Llegar a ese sí mismo es como regresar a casa después de una larga travesía. Tú has caminado por la pérdida, por la dependencia, por la espera, y ahora estás llegando a casa, a ti mismo. Desde aquí, el amor deja de ser mendicidad
y se convierte en elección libre. Y lo que eliges ya no nace del miedo a estar solo, sino de la abundancia de estar completo. Esa es la mayor libertad que existe. Y frente a esa libertad, el otro se siente vacío, porque su juego ya no funciona, su control ya no opera, su sombra ya no encuentra refugio en ti. Y en ese vacío, inevitablemente, piensa en ti. Pero tú ya no estás ahí para sostenerlo, estás ahí para sostenerte a ti. Piensa en un ejemplo práctico. Él regresa y dice, quiero verte, no dejo de pensarte. En el pasado, habrías corrido a sus brazos. Hoy, respondes con calma. Te entiendo, yo estoy en otro momento, enfocado en mi vida. Esa respuesta no es crueldad, es claridad. Y esa claridad es como un espejo que lo deja desnudo frente a sí mismo, porque lo que esperaba era tu dependencia, y lo que encuentra es tu autonomía. Ese contraste crea un vacío insoportable, y ese vacío lo hace pensar en ti, no como antes, sino con una mezcla de nostalgia, arrepentimiento y confrontación. Pero lo importante es que tú ya no necesitas esa validación, porque tu vida está llena de proyectos, de sueños, de amor propio. Has aprendido que tu centro no está afuera, está adentro. Y cuando lo descubres, nadie puede arrebatártelo. Déjame contarte la última historia. Sofía, después de años de idas y venidas con una pareja inestable, decidió un día que ya no iba a ser la sombra de sí misma. Se eligió. Comenzó a estudiar lo que siempre había pospuesto, a viajar, a cuidar su cuerpo, a cultivar amistades sanas. Meses después, él volvió. Le escribió con la frase clásica, no dejo de pensar en ti, pero Sofía ya no necesitaba ser pensada. Ella estaba ocupada viviendo. Respondió con una sonrisa breve, con palabras amables pero firmes. Y en ese instante, él lo sintió, un vacío que ningún recuerdo podía llenar. Desde entonces, la pensó una y otra vez. Pero Sofía siguió su camino. Y en ese contraste, entendí una verdad. Quien se elige a sí mismo, no pierde, renace. Ese es el mensaje final que quiero dejarte. No busques que el otro piense en ti, no busques llenar su vacío. Ahí, no viende, porque si lo haces, vuelves a estar atrapado en el ciclo. Busca que seas tú quien piense en ti con gratitud cada mañana, que seas tú quien sienta plenitud cada noche, porque cuando lo haces, ya no importa lo que el otro piense, tu vida se convierte en una afirmación de tu libertad. Y desde esa libertad, lo que atraes ya no es dependencia, sino amor auténtico, el amor que llega cuando ya no necesitas, sino cuando eliges, el amor que no nace del miedo, sino de la plenitud. Ese amor es el que sana, el que edifica, el que ilumina. Carl Jung decía que la tarea más noble de cada uno es convertirse en lo que uno es. Y hoy, tú te has acercado un poco más a eso. Convertirte en lo que eres significa soltar lo que no te corresponde, dejar de mendigar lo que no te llena, elegirte incluso cuando duela. Significa caminar hacia tu centro aunque el camino sea solitario. Y cuando llegas, descubres que nunca estuviste solo. Estabas contigo. Y contigo era suficiente. Ese descubrimiento es lo que cambia tu destino, porque ya no eres víctima de las idas y venidas del otro, eres dueño de tu propia historia. Y frente a esa historia, el otro se queda atrapado en su vacío. Y piensa en ti, pero tú ya no piensas en lo que perdiste, piensas en lo que ganaste, tu libertad. Ahora, antes de cerrar, quiero dejarte con una imagen poderosa. Imagínate caminando por un puente. Detrás de ti quedan los recuerdos, los patrones, las heridas, las dependencias. Frente a ti, un horizonte nuevo, lleno de posibilidades, de vida, de amor auténtico. El otro puede llamarte desde atrás, puede suplicarte, puede decir que piensa en ti cada día, pero tú sigues caminando, porque sabes que ese puente no se cruza dos veces. Una vez que despiertas, ya no hay marcha atrás, y en cada paso que das,
sientes más fuerza, más paz, más gratitud. Esa es tu verdadera victoria. No que Él sienta un vacío, sino que tú sientas plenitud. No que Él piense en ti, sino que tú pienses en ti. Con orgullo. Ese es el final. Y también el inicio de tu nueva vida. Y ahora que hemos llegado al cierre, quiero invitarte a algo. Si este viaje resonó contigo, si sientes que necesitas seguir recordando tu poder, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás más reflexiones, más herramientas, más historias que te recordarán una y otra vez lo que Jung nos enseñó, que el verdadero viaje es hacia adentro y que al elegirte, todo lo demás se ordena. Suscríbete, activa la campanita y acompáñame en este camino, porque juntos podemos transformar el dolor en sabiduría, el vacío en plenitud, la sombra en luz, y recuerda siempre, el verdadero poder no está en que el otro te piense, está en que tú nunca vuelvas a olvidarte de ti mismo.